Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 7, al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen. Y se seca y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien. ¿Cómo armonizar este texto con una de las doctrinas más claramente reveladas en la Escritura, que es la doctrina de la seguridad eterna de la salvación? Doctrina que establece que quien ha sido salvo no puede perderse jamás. Entonces, repito la pregunta: ¿cómo armonizar este texto tan importante con estas declaraciones tan importantes del Señor Jesucristo del Evangelio de Juan, capítulo 15? ¿Cómo armonizar esta declaración con la clara revelación de la seguridad eterna? Seguridad eterna que ha sido expresada por el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Es decir, lo primero que tenemos que establecer aquí es tenemos que establecer qué es lo que este pasaje no quiere decir. Entonces, y siempre teniendo en perspectiva la pregunta, ¿cómo armonizo este texto con la doctrina de la seguridad eterna de la salvación? Bueno, para ir despejando esto, vamos a leer una declaración del mismo Señor Jesucristo, que también es muy importante este pasaje. Versículo 27 del capítulo 10 de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mis ovejas yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás es absolutamente jamás. Y nadie las puede arrebatar de mi mano y de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie es absolutamente nadie. Nadie me incluye a mí mismo, ni yo me puedo arrebatar de las manos del Señor. Porque está escrito en toda el cuerpo de verdad referente a la gracia, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto ya también es un principio del Antiguo Testamento, Salmo 39, versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. La disciplina no es algo que en lo que Dios va a consultar a quien Él va a disciplinar. Le va a consultar si está o no de acuerdo con ser. No, es algo que Dios, según su soberana voluntad, lo hace. Ahora, entonces tenemos que demostrar, tenemos que dejar en claro qué es lo que este pasaje no enseña, no está enseñando. Está claro, y ahora vamos a ver, vamos a hacernos
10 preguntas que tienen que ver con la seguridad de la salvación. 10 preguntas que podríamos denominar las preguntas apologéticas, para demostrar que lo que nunca podría estar enseñando este pasaje es que la salvación se puede perder. Yo voy a hacer 10 preguntas. ¿Cómo es posible que aquellos a quienes Dios escogió para salvación terminen finalmente frustrando el eterno designio de Dios? Cito algunos pasajes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo es posible que aquellos a quienes Dios escogió para salvación terminen finalmente frustrando el eterno designio de Dios? Segunda pregunta: ¿cómo puede alguien que ha sido regenerado dejar de serlo, siendo que la Biblia enseña que tal cosa es imposible? Primera de Juan, me remito a la Biblia, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el nacimiento de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces está claro, la simiente de Dios permanece en todo aquel que es nacido de Dios. Este solo texto deja en claro que alguien que ha sido regenerado no puede ser desregenerado. Entonces, ¿cómo el pasaje va a enseñar que se puede perder la salvación? Si, al hacernos por el tema de la regeneración. La primera pregunta: ¿cómo alguien que ha sido escogido va a terminar perdiéndose? Entonces, ¿escogido para qué? Segundo, ¿cómo puede alguien que ha sido regenerado dejar de ser regenerado? Es imposible. El texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios, la simiente de Dios, permanece en él. La tercera pregunta: ¿cómo puede ser que un nacido de Dios sea vencido por el mundo, siendo que la Biblia enseña que tal cosa es imposible? Me remito a la Biblia, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La cuarta pregunta: ¿cómo puede un regenerado retroceder, siendo que la conclusión final de Pablo en el capítulo 10 de Hebreos es que tal cosa es absolutamente imposible? Hebreos 10:39, me remito nuevamente a la Biblia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra pregunta, para dejar bien en claro que este pasaje nunca puede, el pasaje de la vid y los pámpanos, nunca puede enseñar que la salvación se puede perder, o que alguien que está en Cristo podría ser cortado de la vid. La quinta pregunta: ¿cómo puede no ser contestada la oración que el Señor Jesucristo hizo pidiendo por la perseverancia hasta el fin de cada redimido? Juan 17, versículo 20. Me remito a la Biblia nuevamente. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sexta pregunta: ¿cómo puede perderse una oveja de Cristo, siendo que Él mismo aseguró? Bueno, no quiero ser redundante, pero forma parte del cuestionario. Esto ya lo vimos, el pasaje tan importante de Juan 10, 27 al 30. ¿Cómo puede perderse una oveja de Cristo, siendo que Él mismo aseguró que nadie las podría arrebatar de su mano? Séptima pregunta: ¿cómo puede perderse alguien que está siendo guardado por el poder de Dios para precisamente alcanzar esa salvación? Me remito a la Biblia, Primera de Pedro 1:5,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pregunta 8, que pone de relieve que ese pasaje de Juan capítulo 15, la vid y los pámpanos, nunca puede enseñar que un verdadero cristiano podría perderse, o que alguien que es hijo de Dios podría dejar de serlo, que alguien que fue justificado podría terminar siendo condenado. Pregunta 8. ¿Cómo puede sostenerse la doctrina bíblica de salvos por gracia y no por obras, y al mismo tiempo afirmar que se puede perder la salvación? Sostener ambas cosas es una tremenda contradicción, porque si la justificación nos libra de la condenación, no sería definitiva. Si la justificación que nos libra de la condenación no sería definitiva e irrevocable, entonces es porque estaría condicionada a algo, y si estaría condicionada a algo, entonces dicha justificación ya no descansaría solamente en la muerte de Cristo, tal como lo revela la Biblia, sino también en las obras. Y en tal caso estaríamos ante la herejía criminal de salvación por obras. Pregunta número 9. ¿Cómo puede sostenerse la doctrina bíblica del sello del Espíritu Santo y al mismo tiempo afirmar que se puede perder la salvación? En tal caso estaríamos ante la blasfema afirmación de que mientras que por un lado Dios nos dice que el sello del Espíritu es el arras de nuestra herencia eterna, es decir, la garantía que recibiremos el resto, y por otro lado decirnos que esto no es tan así, sino que Él podría volverse atrás y dejar sin efecto esa garantía. ¡Qué tremenda blasfemia! Pregunta número 10, última pregunta. ¿Cómo puede sostenerse la doctrina de la intercesión del Espíritu Santo por cada redimido? Intercesión que se nos revela en Romanos 8, 26, 27. Y al mismo tiempo afirmar que un redimido podría terminar perdiéndose. En tal caso, se estaría afirmando de que el ruego con gemidos indecibles para que recibamos aquellas cosas que necesitamos para perseverar, que el Espíritu Santo efectúa desde el interior de cada redimido, podría eventualmente no ser contestada. En tal caso, eso también sería una tremenda blasfemia. Habría una larga lista de preguntas a las que tendrían que responder todos aquellos que creen que un nacido de Dios podría finalmente perderse. Entonces, a la luz de todo esto, está claro, muy claro, que nunca ese pasaje puede enseñar que un verdadero redimido podría eventualmente perderse, que un hijo de Dios podría dejar de serlo, que alguien que fue justificado sea finalmente condenado. ¿Dónde quedaría la doctrina de la justificación definitiva? Sería una justificación entonces condicionada a las obras. Ya sería una justificación que no descansaría en la muerte de Cristo, sino también en su obra en la cruz y también en las obras humanas. En fin, se abre un mar de contradicciones. ¿Dónde quedaría la doctrina de la intercesión de Cristo? En donde se nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Dónde quedarían todas esas verdades? La elección eterna incondicional. ¿Dónde quedaría la regeneración, la eficacia de la regeneración? Siendo que la Biblia enseña claramente que quien ha sido regenerado no puede terminar. O sea, la regeneración es un acto irreversible que tiene consecuencias eternas. Quien ha sido regenerado no puede terminar siendo desregenerado. El texto, nos hemos remitido al texto de 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. El que es nacido de Dios, la simiente de Dios, permanece en él. Y entonces, a la luz de todo esto, ¿de qué está hablando ese texto? Bueno, hay un detalle muy importante en ese texto, que es
la palabra quitar. La palabra quitar, quienes tienen los manuales de Vine, donde se analizan palabras griegas del Nuevo Testamento, van a poder corroborar que esa palabra es la traducción de una palabra griega, del verbo griego fero. Ese mismo verbo se utiliza también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando dice que Jesús fue levantado a vista de los discípulos. Entonces, la palabra quitar, lo que en nuestras Biblias se traduce como quitar, en el Nuevo Testamento, en realidad esa palabra, en el texto griego original, significa levantar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo levantará. Y esto está en consonancia con un texto muy importante también del Nuevo Testamento, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, refiriéndose a la Santa Cena. Vamos a leer desde el versículo 27 en adelante del capítulo 11 de Primera de Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Muchos duermen y muchos están debilitados. O sea, muchos habían partido, porque habían sido castigados con la muerte. Entonces cabe preguntarse, ¿estos pámpanos fueron levantados como un premio a la espiritualidad? No, obviamente que no. Es decir, que Dios, como un acto de disciplina extremo, Dios puede levantar a ese pámpano. Lo puede levantar, lo puede cortar de esta vida, lo puede castigar, como dice aquí. Somos castigados, no dice somos condenados, somos castigados por este texto, es muy importante. Somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Estos hermanos de Corinto habían sido levantados, fueron pámpanos levantados. Se cumplió lo que el Señor advirtió en Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Levantar, lo levantará. Quitar, traducción del verbo griego fero, levantar. Esos pámpanos fueron levantados, fueron castigados con la muerte. Muchos duermen, otros están debilitados, porque somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Entonces, el texto está, todo esto se va despejando, va quedando claro. ¿Qué es lo que no puede significar absolutamente? Es que la salvación se puede perder. No, eso estaría en conflicto con todo el cuerpo de verdad referente a la gracia. Estaría en conflicto con la doctrina de la elección y la predestinación. Estaría en conflicto con la doctrina. O sea, imaginemos toda la cadena de la salvación. ¿Dónde quedaría toda la cadena de la salvación de Romanos capítulo 8, 28 al 30? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quien ha sido toda la cadena de la salvación, toda una cadena de acciones donde el hombre no tiene la más mínima participación. Dios conoció, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó y Dios glorificó. Y esa cadena no se puede romper. O sea, decir que Juan capítulo 15 prueba de que la salvación se puede perder es lisa y llanamente torcer las Escrituras, es pisotear las Escrituras. Es pisotear todo el cuerpo de verdad referente a la gracia. Es pisotear la doctrina de la predestinación. Es pisotear la doctrina de la regeneración como acto irreversible. Es pisotear la doctrina de la justificación. Entonces, cuando analizamos esa palabra quitar, que es traducción del verbo fero, levantar, nos damos cuenta. Y cuando comparamos ese texto con 1 de Corintios capítulo 11, muchos duermen porque somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Yo vuelvo a preguntar, ¿por qué el Señor levantó a esos hermanos? ¿Por qué los castigó con la muerte? ¿Era por un premio? ¿Eran porque eran pámpanos llenos de fruto? Bueno, no, obviamente no. Si nosotros leemos todo el contexto, cuando arranca el capítulo 11, vamos a ver ciertas cosas. ¿Por qué el Señor los levantó? Entonces está claro. Pero además acá hay algo muy importante. Decir que ese pasaje enseña que un pámpano puede ser cortado de la salvación por no llevar fruto, caigamos en cuenta que eso estaría en contradicción por la salvación por gracia. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación está condicionada ya no a la muerte de nuestro Señor, a la obra consumada por Cristo en el Calvario, sino a las obras, sino al llevar o no llevar fruto. Es tremendo, no hay escapatoria, no hay escapatoria. El texto de lo que tiene que ver es con el texto, el tema de ese texto es la disciplina. Es la disciplina. Hay, por ejemplo, los reformados tratan de escaparse de este pasaje diciendo, no, pues claro, pues ellos creen, y acertadamente, en la doctrina de la seguridad. Ellos le llaman la perseverancia final de los redimidos. Yo prefiero referirme a esa verdad como la seguridad eterna. Entonces, ellos creen acertadamente eso, y para no escaparse de eso, entonces, los pámpanos no son verdaderos cristianos. No, ahí no está hablando de cristianos, sino de menos profesantes, falsos cristianos, pero ahí hay un problema. Ahí los reformados tienen un serio problema, porque ahí está hablando de todo pámpano que en mí, ese texto habla de unión con Cristo. Es una expresión que aparece como unas 40 veces en el Nuevo Testamento. Todo el que está en Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. Entonces, todo pámpano que en mí, ahí está hablando de unión con Cristo. Así como, ¿cómo podemos entonces afirmar de que no se trata de verdaderos cristianos, sino meros profesantes? No, tenemos un problema. Hay detalles de la parábola en la cual algunos hacen énfasis. Pero ahí dice que los recogen y los echan en el fuego. De lo que está hablando ahí, porque hay que armonizar con todo el cuerpo de verdad. Bueno, ¿qué pasa cuando un cristiano no vive consecuentemente con su profesión de fe? Ha hecho profesión de fe, pero de repente comienza a tener actitudes,
¿Qué es lo que va a cosechar ese cristiano? Ser el oprobio. El oprobio. Entonces queda todo muy claro. El pasaje de lo que está hablando no es de la pérdida de la salvación. Por favor, eso sería pisotear todo el cuerpo de verdad referente a la gracia. El pasaje está hablando de la disciplina. Muy bien, hasta aquí el análisis de San Juan capítulo 15. Que Dios les bendiga y hasta el próximo estudio.